Las más ricas bendiciones del Señor para todos nosotros. Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Te han dicho alguna vez, no veas la que has liado? Bueno, algo de esto vamos a ver en la historia que en esta mañana vamos a meditar en la escritura del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 43 hasta el 48. Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro y los que con él estaban dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer se vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Hace unos años se hizo viral un vídeo que quizás lo recuerdas. Decía una niña pequeña: pollito, la que has liado. En el vídeo se ve a esta niña de 4 años haciendo unos garabatos encima de la mesa con un pollito de esos pequeños de feria. Y en varias ocasiones, con mucho salero y con gracia, la niña, hablando al pollito, le decía: pollito, la que has liado. Pollito, la que has liado. Pues como decíamos al principio, lo mismo podríamos decir de esta mujer. Mujer, la que has liado. Ella pensaba que se podía acercar a Jesús y que podía tocar el borde de su manto, que nadie se iba a dar cuenta, y al final sucedió todo lo contrario. Toda la multitud, todos los que estaban con Jesús, debido al alboroto que sucedió, se enteraron de la enfermedad que esta mujer tenía y también de su sanidad. La historia de esta mujer, de esta sanidad, de este milagro, está entrelazada con otro milagro, con otra historia sumamente interesante, como es el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Y podemos leer justamente también esta historia en el mismo capítulo 8 de Lucas, porque sucedió en el mismo momento. Y tanto Mateo como Marcos y Lucas recogen estas dos historias. Por ello, vamos a volver a leer en Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 42, el comienzo de esta historia que hace un momento leíamos. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. La razón es porque tenía una hija enferma, una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, dice la Escritura, la multitud le oprimía. Y es aquí donde entra la historia de esta mujer que acabamos de leer. Ella se une a la multitud con la idea de tocar, aunque sea, el manto de Jesús.
Y si seguimos leyendo, ya en el versículo 49 hasta el final, el 56, dice así: estaba hablando aún, se refiere a Jesús, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, Jairo está con Jesús, con la multitud. Jesús está hablando con esta mujer y llega un criado y le dice a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Oyéndolo Jesús, dice en el versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Entonces él, tomando la mano de la niña, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu se volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. En Marcos, cuando Jesús se dirige a la niña, le dice: talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y por último, en el versículo 56 nos dice: y sus padres atónitos, estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen nada de lo que había sucedido. Hasta aquí el relato bíblico. Vemos dos historias con un final feliz, pero el desenlace es un desenlace dramático. Tanto la fe de Jairo como la fe de esta mujer que hemos leído pasaron por un proceso distinto, pero un proceso que fue necesario en sus vidas para que su fe sea fortalecida, fuese fortalecida, su confianza tuviese más arraigo y más esperanza en Jesús. Y de la misma manera, podemos decir que nuestra fe, que está fundamentada en Cristo y en su palabra, ha de pasar por distintos procesos, ha de enfrentarse a diferentes obstáculos con el fin de que sea fortalecida, crezca, madure, y esta fe sea transformada en confianza, en fidelidad y en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por ello, vamos a ver estos dos personajes y el desarrollo de su fe. Ambos fueron a Jesús para recibir sanidad. En un caso hubo sanidad, pero en el otro el milagro fue mayor, pues la niña murió y terminó resucitando. Comencemos por la mujer. ¿Qué sabemos de ella? Desconocemos su nombre, pero podemos deducir por el texto bíblico que por un tiempo la vida le sonreía a esta mujer. Tenía salud, tenía dinero, posiblemente trabajo y seguramente una familia. Pero un día dejó de brillar el sol en su vida. A partir de ese momento, los días salían nublados y cada vez se iban cerrando más, como cuando va a haber una gran tormenta y los cielos empiezan a ennegrecerse. Esta mujer llegó a perder la salud. Se quedó sin dinero, seguramente sin trabajo, y muchos de los amigos que tendría la dejarían en el camino. El texto nos dice que llevaba 12 años luchando por su salud y que cada vez le iba peor. 12 años enferma y cada vez
empeorando. 12 años enferma de flujo de sangre, es decir, una mujer con continuas hemorragias. ¿Y qué significaba eso? Pues nos habla de una mujer que se encontraba físicamente débil, sin fuerzas, seguramente pálida, blanca, delgada. Cada día se levantaba con menos ganas de luchar. Tenemos a una mujer que no tenía vida social, ni tan siquiera tenía vida religiosa, pues en aquel tiempo la enfermedad que tenía era considerada como impura y no podía tocar a nadie, ni tan siquiera podía entrar en el templo. Una mujer que gastó todo su dinero en los médicos, como nos dice Marco, y que no habían podido hacer nada por ella. Es más, como dice la Escritura, le fue peor. ¿Por qué? Seguramente algunos de los remedios que la daban para intentar ayudarla le producirían efectos secundarios, como llamamos hoy en día, y todavía quedaba peor. Otros médicos probarían con ella, como si fuese una cobaya de laboratorio. Evidentemente la medicina en aquellos tiempos, pues no era la medicina que hoy en día podemos tener. Y esto, dice la Escritura, le llevó a la pobreza. Luego tenemos el cuadro de una mujer sin esperanza y sin futuro. Una mujer enferma y pobre. Una mujer seguramente depresiva y angustiada. Tristemente, como habrá miles y miles de personas hoy en día. ¿Y de Jairo qué sabemos? Pues Jairo era una persona reconocida en la ciudad, ya que era uno de los principales, de los líderes de la sinagoga. Jairo era una persona temerosa de Dios, casado felizmente y que tenía una hija única de 12 años, como nos dice Marcos. La vida le sonreía hasta que llegó el día en que su hija se puso enferma. Y como la mujer que acabamos de leer, a partir de ese momento se fue nublando poco a poco los días en su vida. La llevaron a un médico, a otro, y su hija no mejoraba. Llegó el momento en que los médicos le dijeron: Jairo, no podemos hacer más por tu hija. No sabemos lo que le queda de vida, pero seguramente muy poco. Cuando Jairo y su esposa escucharon esto de los médicos, seguramente el mundo se les cayó encima y llegó el día en que su hija empezó a agonizar. Y ahí, en medio de esa tormenta, en medio de ese huracán, de esa desesperación, apareció un rayo de esperanza para esta mujer y también para Jairo y su familia. Un rayo de esperanza que encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 27, que nos dice: cuando oyó hablar de Jesús. Alguien habló a esta mujer de Jesús. Alguien le dijo: mira, Jesús, el sanador, el Mesías, el que habla del reino de los cielos, el que sana a los ciegos, a los cojos, a los mudos, está aquí en la ciudad. Ve a verle. Pídele que te ayude. Alguien le habló de Jesús a esta mujer. Y alguien comunicó a Jairo que Jesús se encontraba en la ciudad. Qué importante es que hablemos a la gente de Jesús. La gente tiene que saber, pero tienen que saber de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando se encuentren en los momentos de necesidad, en los momentos más oscuros de su vida, tengan un lugar, tengan a alguien a quien acudir y que nunca les va a fallar,
que es nuestro Señor Jesucristo. Y ambos acudieron a Jesús. Y como decíamos al principio, ahí se inicia el proceso de su fe. Un proceso que les ayuda a fortalecer y afirmar su fe, pero de manera diferente. Vamos a ver, haciendo un contraste entre Jairo y esta mujer, y cómo Dios fue guiando ese proceso de su fe, y de la misma manera Dios lo hará con nosotros. Fijémonos, mientras que el objetivo de esta mujer era llegar a Jesús, encontramos que Jairo, su ideal era que Jesús fuera a su casa. Quizá la razón es porque Jairo ya conocía a Jesús, habría estado en la sinagoga, creía en él, mientras que esta mujer sabía de él, pero no le conocía, y todo su afán era llegar a conocer a Jesús. La mujer, en este caso, es la protagonista, ella es la enferma, mientras que en el caso de Jairo, la enferma es su hija, y está a punto de morir. No solamente está enferma, cuando Jairo se acerca a Jesús, le dice: mi hija está agonizando. Sin duda no se sufre lo mismo cuando uno está enfermo que cuando uno tiene enfermo a un ser muy querido como es un hijo. Pero tanto ella como él tuvieron que luchar con su fe, esperando que Jesús les daría una solución. El problema de la mujer era de enfermedad, el problema de Jairo era de muerte. No siempre nos enfrentamos a las dificultades de la misma manera y tienen el mismo peso. A veces tenemos que enfrentarnos a la enfermedad, pero en otras ocasiones tenemos que hacerlo al problema económico, tenemos que hacerlo a un problema familiar. Vemos también que la fe de esta mujer, podemos decir que fue una fe agresiva. Ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, como nos dice Marcos 5:28, si tan solo tocara el borde de su manto, es lo único que necesito, porque si toco el borde de su manto me voy a sanar. Sin embargo, cuando vemos la fe de Jairo, podemos hablar de una fe más tranquila, más sosegada, no sé si decir más madura. Pero dice la Escritura que él se postró a los pies de Jesús y que le pidió que fuera a su casa y que pusiera las manos sobre su hija. Qué contraste, ¿no, verdad? Mientras que esta mujer decía: no, yo tengo que tocar el borde del manto de Jesús, Jairo le está diciendo: no, ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hija. Y es así, a veces nuestra fe tiene que ser una fe agresiva. Señor, obra. Señor, tienes que hacer algo. Señor, manifiéstate con poder. Y en otras ocasiones hemos de acercarnos al Señor y esperar en su misericordia y esperar que ponga su mano poderosa y que venga a nuestra casa. No fue fácil para la mujer acercarse a Jesús. Primero, por la enfermedad que tenía, que no podía tocar a nadie. Y segundo, porque la multitud rodeaba a Jesús y no tenía medio, no conocía a nadie, no tenía enchufes, diríamos hoy en día, no tenía intermediarios. Sin embargo, Jairo no tuvo problemas en acercarse a Jesús. Quizás por su condición, su profesión, por ser una persona conocida. A veces hay personas que para acercarse a Jesús les cuesta mucho. Quizás porque tienen problemas por lo que han vivido. Quizás porque no se aceptan a sí mismos. Tienen problemas acercarse a Jesús porque tienen dificultades económicas,
familiares, porque la vida quizás para ellos es un desastre. Y hay otros que se acercan a Jesús de una manera muy normal, con fe, con ánimo, apenas tienen dificultades y simplemente creen y le reciben en su corazón. Vemos también que la mujer recibió la sanidad al instante, nada más tocar el manto de Jesús. ¿Te imaginas el asombro de la multitud y el de los discípulos cuando la Escritura dice, alguien me ha tocado? De ahí lo de la que has liado. Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos y Pedro, especialmente, le dice, ¿cómo que alguien te ha tocado? Si todos te estamos apretando, si todos te oprimen, ¿cómo dices, alguien me ha tocado? Ellos, entiendo que los discípulos y la multitud, especialmente los discípulos, se quedarían atónitos, asombrados, de ver la sanidad de esta mujer. De ver que cuando Jesús dijo, ha salido poder de mí, y la mujer se descubre y comenta su caso, lo que le pasaba, fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque los discípulos estarían acostumbrados a que Jesús impusiera las manos sobre los enfermos. Porque estarían acostumbrados a que Jesús dijera a la persona, recibe sanidad. Pero en este caso, nada de eso sucedió. En este caso, si Jesús no dice nada, nadie se entera. Esto afirmaría su fe en que Jesús era el Hijo de Dios, porque salió poder de él cuando alguien simplemente tocó el manto de Jesús, porque no era el manto el que tenía el poder estaba en Jesús. Esto es como cuando vas a una reunión y la presencia de Dios es tan grande, cuando de repente empiezas a oír testimonios y sin que nadie haya orado por los enfermos, sin que nadie haya ministrado a los enfermos, Dios empieza a sanarlos, Dios empieza a liberar, simplemente por la sola presencia del Señor. Así ocurrió con esta mujer. Pero ¿y Jairo? Mientras que lo de esta mujer fue al instante, Jairo, vemos que él fue quien pidió que Jesús fuese a ver a su hija, que llegase a su casa, que le impusiera las manos. Y vemos que Jairo tiene que pasar por una serie de pruebas, de dificultades, de obstáculos en cuanto a su fe. Primero, porque la multitud hizo que Jesús fuese lento. Jairo, sabiendo que su hija está agonizando, lo primero que deseaba es que Jesús fuese rápido a su casa, pero veía que el paso era lento, lento, lento. No solamente lento, es que de repente Jesús se para porque una mujer le ha tocado y toma tiempo y pregunta quién me ha tocado y se arma un alboroto y él pensando en su hija. Cuando está Jesús hablando, de repente le llega el criado y le dice, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Qué le entraría a Jairo por dentro? Cuando había ido a pedir ayuda a Jesús, cuando todo había sido lento, y de repente dice, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Qué contraste en la vida de Jairo, ¿no? ¿Cómo se quedaría? ¿Qué pensaría? No sé, me imagino que Jesús dice que escuchó lo que le dijeron a Jairo y que Jesús vería la cara que se le quedó a Jairo. Y Jesús tiene que darle unas palabras de ánimo y de fe. A Jairo le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Y tenemos a Jairo luchando en su fe entre lo que Jesús le dice, no temas, cree, y lo que le dice el criado, no, tu hija ha muerto.
Cuando llega a la casa, Jairo lo primero que ve es el alboroto, dice la Escritura, los que lloraban y lamentaban por ella. Jesús les dice: no lloréis, la niña no está muerta, duerme. Y Jairo lo que escucha son burlas, diciendo: ¿pero qué dice ese hombre? Si tu hija está muerta. Tenemos el debate en el corazón y en la mente de Jairo entre las palabras del criado, las palabras de la multitud que está en la casa: tu hija ha muerto, y lo que Jesús le dice: no temas, cree solamente, tu hija duerme. Y por último, vemos también que en la sanidad de esta mujer, todos los que estaban allí, la multitud, fueron testigos. Fueron testigos porque Jesús lo sacó a la luz. Fueron testigos porque Jesús quiso que todos supieran lo que había pasado con esta mujer. Sin embargo, vemos que en la resurrección de Jesús, de la niña, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario porque Jesús solamente dejó pasar a los 3 apóstoles y a los padres de la niña. Ellos fueron los únicos testigos presenciales de la resurrección. Y es más, Jesús termina diciendo a los padres, como hemos leído: no se lo digáis a nadie. Y esto es así. El Señor sabe que hay momentos en nuestra vida donde vamos a tener que luchar, vamos a tener que batallar con nuestra fe entre lo que la palabra de Dios nos dice y lo que estamos viviendo. En otros momentos vamos a ver la mano de Dios poderosamente, al instante, como le pasó a esta mujer. Habrá momentos donde Dios querrá que todo el mundo lo sepa, pero también tendremos que aprender del Señor que habrá momentos donde Dios diga: no, calla, no es el momento. Habrá que aprender a escuchar la voz del Señor. Para concluir, para terminar, me gustaría que solamente 2 frases se quedaran en tu corazón. 2 frases de las que hemos leído, que fuesen el motor de esta semana que entramos. La primera tiene que ver con lo que Jesús dijo: alguien me ha tocado. Que esta semana sea una semana donde te puedas acercar a Jesús, no para oprimirle, no para estar cerca de Él, sino que seas esta semana alguien de los que tocan el corazón de Jesús. Que te acerques a Él de tal manera que Él pueda decir: alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Acércate a Jesús de tal manera que toques el corazón de Dios. Y la segunda frase es lo que el Señor le dijo a la muchacha: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Que esta semana sea una semana donde puedas enfrentar la adversidad, el problema, la dificultad, con esta frase: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Que en la autoridad del Señor puedas decir: en el nombre de Jesús, Talita Kumi, en el nombre de Jesús me enfrento a la enfermedad, al problema, a la dificultad, y te digo, levántate. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestra fe está en Él, nuestra confianza está en Él. Y también hemos de tener en cuenta que esa confianza, esa fe, esa esperanza está en Él, en su voluntad y en lo que Él quiere hacer. Nosotros le pediremos, nosotros acudiremos a Él. Pero si en el caso de que Dios no hiciera las cosas como nosotros pensemos, o como no recibamos de Dios lo que nosotros estamos pidiéndole, o no suceda aquello que le estoy pidiendo a Dios, no por eso mi fe ha de menguar, no por eso he de decir: no, Señor,
no ocurre nada. No, he de seguir confiando en Él, porque Él es sabio, Él es poderoso y Él sabe qué hacer en cada momento. Estas dos historias tuvieron un final feliz. La tuya y la mía también tendrá un final feliz, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Que el Señor te bendiga y acércate al Señor.